Bien, mis hermanos y hermanas que estamos aquí presentes y los hermanos que están en la distancia que nos estarán observando también. Hoy comenzamos esta experiencia nueva, seguramente que en cuantas iglesias están llevando lo mismo también, una experiencia de estudio de la palabra de Dios y de oraciones que llamamos los 10 días del aposento alto. Quiero contarles, mis hermanos, en qué va a consistir lo que vamos a escuchar. Los temas están preparados en torno a materiales a partir de citas de Elena White, del Espíritu de Profecía. En el caso de hoy vamos a ver una serie de textos bíblicos y espero que el aprendizaje, yo aprendí mucho de ello, llegue a ser positivo para cada uno de nosotros. Se va a dividir en 3 secciones. La primera va a ser una exposición. La segunda es una lectura amplia de un capítulo o una porción del Espíritu de la Profecía. Van a variar los libros según los días. La tercera parte, pues, va a ser preguntas y respuestas en base a esas citas leídas, de modo que en el caso del día de hoy se graben las lecturas, los conceptos que son muy importantes, los tengamos presentes nosotros. Y luego, después de ello, de esas 3 partes, vamos a dedicar tiempo a las oraciones y también a los cantos. Y ya con ello vamos a concluir, ¿sí? Vamos a ver la imagen que tenemos aquí adelante. Seguramente lo pasan en la pantalla también. El contenido de los 10 días en el aposento alto. Ahí lo tenemos ya. Este es el librito que nos va a acompañar. Yo estoy recomendando mucho, mis hermanos. Mucho, mucho. El autor ya lo ven allí, Finley, 10 días en el aposento alto, y basado en 10 conceptos que la hermana White trae en la porción alusiva de su libro Hechos de los Apóstoles, en la parte dedicada a cuando los discípulos esperaban el derramamiento del Espíritu Santo. Cita que vamos a leer a continuación. Entonces ahí tenemos los títulos, los temas más importantes. En algún caso, este servidor vuestro cambió el título, pero la esencia es lo mismo. Comienza entonces la cita, prestemos atención. Esto es cita del Espíritu de Profecía de Hechos de los Apóstoles. En azul van a aparecer numerados, en rojo, si se puede mirar allí, el tema del día correspondiente. En el caso de que ahí aparece el número 9, en azul, ya, no sé si ya Josué lo puede pasar. Ahí está. Allí entonces, alabando y bendiciendo a Dios, lo tenemos en azul. Eso corresponde al día 9, ya vamos a mirar de qué trata ese día. Así que leamos la cita. Los 10 días en el aposento alto. Cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, de confusión, de chasco. Pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida, recordemos cuando Él ascendió, repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, esos 10 días. No aguardaron ociosos. El relato dice, y es lo que queremos estudiar, ¿sí?, que de continuo en el templo estaban alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar, y este es el tema que hoy nos va a ocupar, sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar el tema que se llama un ruego definido. Ya vamos a mirar los títulos al final. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración. Ese es el primer tema. Es un estudio acerca de la oración, pero una oración bien definida. Como cuando decimos ponemos el ojo en la bala y allí va directo al destino que queremos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Repitiendo las palabras impregnadas de seguridad, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Extendían más y más, este es el tema para el día siguiente, la mano de la fe con el poderoso argumento. Mis hermanos, aquí la fe tiene que ir con un argumento que vamos a mirar y estudiar detenidamente. No es solamente fe, como decimos, creer en algo, no. Hay algo específico, un argumento
para presentar delante de Dios. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La cita sigue. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa para el día tercero, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, una humillación profunda, un arrepentimiento sentido. Y además, para el día siguiente, confesaron su incredulidad. Hay que ir directo al grano para admitir errores, confesarlos, es decir, reconocerlos y lógicamente abandonarlos. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria, y esto tiene que ver con el día 2 de la fe con argumento. ¿Y cuál es el argumento? Va a ser Cristo. Noten cómo lo expresa la hermana White. Traían de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Esas verdades olvidadas. Hoy vamos a mirar una de esas verdades en el primer tema, con la oración. Y otra vez el día 3, lo de humillar y el arrepentimiento, se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, y esto es la sustancia de los 10 días, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida, cuando meditaban en su vida pura y santa. Eso es la esencia de los 10 días, mis hermanos. Es que Cristo sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de nuestras reflexiones. Cuando hacían esto, sentían que no habría trabajo demasiado duro, esto tiene que ver con el 8º día, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Eso tiene que ver con el 10º día. O si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Fíjense, hermanos, que se dio un vuelco en ellos, que hubieran querido vivir con él, los 3 años pasados, pero actuarían de otro modo. Bueno, hagámoslo nosotros lo mismo, actuar de otro modo. ¿Qué modo? Bien, ya vamos a mirar. Si tan solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Esto tiene que ver con testificación valiente, el último tema. Y esto es salir ya a la calle y hablar lo que uno tiene que aprender en estos 10 días. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Y termina acá. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios. Y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces lo habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que, para el bien de ellos, estaba el Señor procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Fíjense, hermanos, esto es lo que tenemos que llevar adelante en estos 10 días. Escudriñamiento, es un examen bien personal y se van a dar las pistas de qué cosas hay que examinar. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud como iba a serlo ahora. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Fíjense otra vez, ¿a dónde apunta la súplica? De allí lo del ruego definido.
Y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Acordémonos del incienso. Eso hace rica la oración humana. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y la cita termina: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y ya el resto ya conocemos. Ahí está la página, Hechos de los Apóstoles, 29 al 31. Esto, mis hermanos, vamos a examinar. Si ustedes lo permiten, lo vamos a repasar el sábado para beneficio de toda la hermandad, que todos puedan mirar esto. Y estos son los títulos. Ahí si queremos mirar también. Un ruego definido, que es el tema que hoy vamos a examinar. Y es un planteo diferente, hermano, por la cita. Así que esa cita que nos retumbe en el corazón. Hoy se va a escuchar algo diferente. Fue con argumento el segundo día. Genuino arrepentimiento. Confesión específica. Quinto día, rendición absoluta. Sexto, compañerismo estrecho. Séptimo, examen de conciencia. Octavo, un obrar diferente, sacrificado. Gozo y alabanza. Testificación valiente. ¿Sí? Muy bien. Los discípulos aprendieron una experiencia nueva después de 43 días. ¿Qué es esto, hermanos? Voy a invitar a que abramos Hechos capítulo 1, versículo 14. En obediencia al mandato de Jesús de que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran juntos, como leemos, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces Él les pidió que se quedaran allí juntos. Pero en el versículo 14 dice que moraban todos en el aposento alto, y notemos, todos estos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Alguien recuerda qué pasó 43 días atrás? 42, 43. Exactamente lo opuesto de lo que hoy queremos estudiar. Y esa lección los discípulos la tuvieron que aprender y la tenemos que aprender nosotros. Y es, hermanos, que si Jesús los acompañó 40 días desde su resurrección y se inicia el primero de los 10 días restantes, 43 días para atrás, estamos hablando de el jueves de la Pasión, cuando Jesús les dijo: pónganse a orar. Y en 3 ocasiones los encuentra durmiendo. Por lo tanto, no funcionó el pedido que Jesús les hizo. Velad en oración. La carne es más fuerte para ceder al Espíritu. Y cayeron. 43 días después, hermanos, dieron vuelta. Eso tiene que pasar con nosotros. Le hicieron caso. Si Jesús le dijo: velen en oración, póngase a orar. Como consecuencia, hermanos, de este aprendizaje de los 10 días, el éxito de los discípulos, que ahora vamos a mirar, se debe por la oración, y traigo una cita del Espíritu de Profecía, llamativa. Vamos a ver los textos, hermanos. Saquemos este principio. En los 10 días, los discípulos aprendieron una vida de oración que para su vida posterior, de evangelización, de servicio, no pueden hacer otra cosa que arrancar con oración. No se puede planear, no se puede hablar, no se puede ni siquiera actuar en situaciones problemáticas si la oración no está allí enraizada en el corazón. Miremos los ejemplos. Capítulo 2, 42. En otras palabras, en los 10 días del aposento alto, dieron vuelta la triste experiencia de Getsemaní, en que no habían aprendido a orar. Noten, 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la gente bautizada, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense capítulo 4:31, voy a dar así ejemplos. Cuando hubieron orado, oración que arranca desde el versículo 24, y ellos, habiendo oído la amenaza de los sacerdotes y del Sanedrín, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí se desarrolla la preciosa oración. Cuando termina, versículo 31,
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otras palabras, aprendieron la experiencia siempre de orar. Miremos, pero hermano, vamos a ir a ver algo más. ¿Orar qué? Y el error que hemos cometido, hermano, vamos a leer una cita. Nos hemos despistado con las oraciones. Por eso andamos mal. Miremos otro ejemplo. Capítulo 6, versículo 14, también de Hechos. O sea, los textos que vamos a mirar ahora muestran el principio de que siempre hay que orar, pero ¿orar qué? Va a ser la pregunta que viene después. 6:14 dice: pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará... es el 6:4, no 14, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles pues piden la colaboración de esos diáconos, 7 varones, para que ellos se dediquen. Y hermanos, esa expresión, alguno puede pensar, oh, qué cómodo, van a orar allí, esos, no sé, además de orar, que se ponen a conversar. No, no es eso, hermanos. Es parte fundamental en la experiencia de un cristiano. Sigamos mirando más textos. Capítulo 10 de Hechos. Tanto el versículo 9, la experiencia de Pedro, como el 30 de Cornelio. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Como consecuencia de su oración pasó algo. Tuvo una visión. Esa es una experiencia que vamos a leer de la hermana White. Lo quiero leer ahora. Déjenme, hermanos, compartir la cita. Quiero recomendarles la lectura del libro Notas Biográficas, y especialmente al rastrearle van a ver varios ejemplos. Yo traje uno. Ejemplos de cuando Dios provoca una enfermedad, la gente se asusta. ¿Qué ocurre a continuación? Orar. ¿Para qué? Para que Dios mande la visión a Elena White. De otro modo no la mandaba. Las visiones a Elena White aparecían como consecuencia de las oraciones. Comparto esta cita. Notas biográficas, página 121. Esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre. Había una discusión que viene hablando allí. Estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor moribundo y estábamos por conmemorar sus sufrimientos. Y este hermano se levantó y declaró que él no creía en lo que estábamos por hacer, que la cena del Señor era una continuación de la Pascua y que debe celebrarse una sola vez al año como la Pascua. Opiniones. Esta extraña diferencia de opinión de parte de este hermano me causó mucha pesadumbre. Ahí podemos leer la cita también. Pues vi que se presentaban como verdades muchos errores. Me pareció que con ello Dios quedaba deshonrado. Mi ánimo se apenó grandemente y me desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. Uy, la hermana se enfermó, ¿qué le pasó? Los hermanos Bates, Chamberlain, Garney, Edson y mi esposo oraron por mí. Porque estaba mal la hermana, se había desmayado. Noten, me creyeron moribunda, o sea, muy mal. El Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. Entonces me iluminó la faz del cielo y pronto perdí de vista las cosas de la tierra. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por los concurrentes a la reunión y también se me presentó la verdad en contraste con sus errores. En otras palabras, como consecuencia de la oración, ¿qué pasó? Viene la visión. Hermanos, esto es una constante en el libro Notas Biográficas, por eso lo recomiendo. Por lo tanto, hermanos, si queremos que Dios se nos revele, oremos. Pero viene la otra pregunta provocativa. ¿Orar qué? Y ahí cometimos error, hermanos. Página 41 de Hechos de los Apóstoles, que ya vamos a mirar. Sigamos todavía mirando textos. Si dijimos la experiencia de Pedro, capítulo 10 de Hechos, versículo 9, que él se puso a orar al mediodía, hora sexta, y tuvo la visión del lienzo. Y en el versículo 30 vemos la experiencia de Cornelio también, similar. Se pone a orar y como consecuencia le aparece una visión. Hermanos, si oramos, no estoy diciendo que
ahora porque vamos a hacer oración tendremos visiones y manifestaciones de éxtasis. Yo no hablo de eso. Es, hermanos, que Dios contesta, funciona con la oración. La oración es el aceite que lubrica la máquina de comunicación entre el cielo y la tierra. Mis hermanos, si preparamos una maquinaria y no le echamos aceite y la hacemos trabajar, pensemos en el motor de nuestros carros, vamos a fundir el motor, hay que echarle aceite. La oración es ese aceite que lubrica para que entonces al entablar comunicación con Dios, Dios quiera comunicarse con nosotros y nos revela su Espíritu Santo. La mente se ilumina gracias a que hemos orado fervientemente. Pero sigue pendiente la pregunta, ¿orar qué? Pero leamos la cita ahora primero de Hechos 10:30 de Cornelio. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Como consecuencia de la oración, una visión. Miremos también capítulo 12, como consecuencia de las oraciones, también visiones. Capítulo 12, versículo 5. Pedro detenido en la cárcel, su compañero Zebedeo, Jacobo, había sido muerto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y llevó casi una semana orar. Tal vez alguien diría, pero ¿y por qué no le contestó inmediatamente? No, hermanos, Dios sabe. El texto nos dice, hermanos, que el rey Agripa lo iba a sacar al final de... ¿Cuánto dura la fiesta completa de la Pascua? ¿Cuánto? Es la Pascua, que es una noche, y viene ¿qué cosa? El sábado solemne, el primero, ¿de qué? El segundo sábado solemne que ¿termina qué? Los panes ácimos. Dura 7 días. Por lo tanto, al cabo de la semana. Y esta gente ora. Dios va a contestar, no, quiero que oren. Y hermanos, al cabo de los 7 días, ya cuando finalmente pasó la fiesta de los panes ácimos, terminó la fiesta judía, ahora sí a matar a Pedro. Y antes de que ocurra eso, Dios oye la oración de su pueblo y envía a su ángel. Miremos, voy a invitar. 12:4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo sobre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí entonces que el ángel se aparece. Notemos ahora versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por apodo Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y entonces se toca la puerta, en respuesta a esas oraciones aparece Pedro liberado. Mis hermanos, si miramos esto, la experiencia de la oración del aposento alto es la base, 10 días, por los cuales los apóstoles y aún los 120 que recibieron Pentecostés edificaron una experiencia que es la que los va a sostener a lo largo de su ministerio. Una experiencia, hermanos, que aprendieron en el aposento alto y que 43 días atrás no la habían aprendido aquí, especialmente Pedro y sus 2 amigos, en el Getsemaní, que Jesús les dijo, vigilen en oración, y se durmieron. En cambio acá pusieron en práctica. Y en ese aprendizaje, hermanos, allí, posteriormente, a cada circunstancia siempre van a estar orando. ¿Orando qué? Sigue la pregunta. Muchas veces, hermanos, nos hemos acercado al Señor Jesús como se acercó cierto individuo, y extrañamente nos acercamos al Espíritu Santo de igual manera, y es para que nos ayude, y ahí entramos mal. Jesús va más allá que dar una mano, dar un auxilio. Es cierto que al comienzo pueden venir personas a la iglesia y entonces traban contacto y nos dicen, mira, yo necesito que oren por mí, que Dios me ayude. Expresiones que solemos escuchar. Entonces vienen a pedir un favor de parte del cielo. Dios puede tolerar eso. Pero vamos a aprender, hermanos, a la luz del texto de Lucas capítulo 12, que el Señor espera más. Él no es un mero proveedor de soluciones temporales. Lucas capítulo 12.
porque en la forma en cómo nos acercamos a Jesús, curiosamente, nos acercamos al Espíritu Santo, y ya vamos a leer la cita de Hechos de los Apóstoles, página 41. Ya lo vamos a mirar. Ya nos pone en la pantalla, capítulo 12, versículo 1. Ahí está. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Fíjense, hermanos, que la multitud es tanta que se atropellan. Ahora, uno de la multitud, voy a invitar a leer versículo 13 ahora, sigue todo el relato, pero leemos ahora en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús responde: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hermanos, muchas veces vamos a Jesús en oración y en peticiones, como lo hace este hombre, a pedirle que nos ayude en problemas temporales. Si vamos así, aguantemos el sermón que nos da a continuación. Justamente a continuación hay un sermón duro para este hombre cuando va a tocar el tema de la avaricia. Hey, ¿vos viniste para qué? Yo no soy partidor, ni no soy un notario o un abogado. A ver, miremos cómo sigue el sermón. Porque es un sermón lo que viene ahora. O sea, un reproche. 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y hermanos, fíjense que todo lo que viene a continuación, Jesús lo habla a consecuencia del pedido que le hizo este señor desde la multitud. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré. Y ya conocemos el resto de la parábola. Si aprendemos el principio, hermanos, este hombre tomó a Jesús para su solución de problemas temporales. Voy a pedirle a Josué que me ponga Hechos de los Apóstoles, la página 41, a partir de la cita: el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada. La cita. Ahora podemos leer todos. ¿Por qué, hermanos? Porque en la forma en cómo nos acercamos a Jesús, así también nos acercamos al Espíritu Santo. Y es que nos ayude. El ruego definido del cual vamos a estudiar ahora no tiene que ver con problemas temporales. Es específicamente pedir al Espíritu Santo para que termine la predicación. Si estamos embarcados en su reino, entonces Dios va a tomar interés en nuestros asuntos menores. Bien, mientras nos buscan la cita, la leo. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente, o que cometemos errores nosotros. Ahí tenemos la cita ya señalada. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Y ahora, hermanos, esto sí es un masazo, disculpen que lo tenga que decir y el sábado lo voy a repetir. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia falta, aunque se ofrece en infinita plenitud.
¿Por qué, hermanos? Andamos pensando en cosas menores. ¿Qué significa esto? A ver, hermanos, lo voy a ilustrar. En los 10 días del aposento alto, se reúnen a orar. La pregunta sigue en pie. ¿Orar qué? Imagínense a Pedro, hermanos, yo voy a pedir que hagamos oración porque tengo a mi suegra. ¿Recuerdan que estaba enferma y que Jesús la curó? Sí. Bueno, tuvo una recaída. Y ella está allá, porque ustedes saben que todos nosotros somos pescadores y venimos de Galilea, que está al norte. Y yo voy a pedir que hagamos oración por mi suegra, porque tuvo una recaída. Vamos a orar. Y además otra cosa que yo dejé la pesca ya y espero que aguante la comida porque estoy escuchando de algunos primos que vinieron que está escaseando allí y yo necesitaría ya dentro de poco viajar otra vez para pescar y sacar comida para mi familia. ¿Me acompañarían a orar por eso? Hermanos, no sé si me van captando. Pregunto, ¿esas eran las oraciones? Esas son nuestras oraciones. Por eso andamos mal. Alguien diría, pastor, discúlpeme, está duro usted. Entonces no podemos orar por asuntos personales. Hermanos, la oración personal, es privada. Es en la recámara, en nuestro recinto, con nuestros hijos, con nuestra familia, nosotros. Pero cuando venimos acá, a los 10 días del aposento alto, venimos específicamente por algo. Por eso hemos leído la cita. No aparece en ningún momento pedidos personales. Aún incluso la cita cuando dice, pedid lo que queráis. Oh, pido lo que quiero. Oh, maestro, ¿tú me pides? Ok, me adelanto. Te pido que ordenes a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y no aprendemos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos tan metidos en lo nuestro y así nos va. Alguien definió esto de una manera que tal vez lo puede ilustrar. 2 tipos de culto, el culto objetivo y el culto subjetivo. El culto objetivo es aquel donde Dios es el objeto del culto. Por lo tanto, yo voy y Dios siendo el centro del culto, yo voy a Él, a agradarle, a pensar en Él, qué es lo que Él quiere de mí, cómo puedo yo agradarle. El culto subjetivo es el inverso, es aquel donde yo soy el sujeto del culto y voy a Dios para pedirle que... Y hermanos, muchos no somos así. Y venimos acá para pedirle a Dios. Miren, es algo parecido como cuando vamos y Dios es nuestro proveedor. Pues si es nuestro proveedor, como cuando vamos al almacén y tenemos allí el almacenero que es nuestro proveedor. Yo le pago dinero y entonces le voy a pedir que por el dinero, por favor, deme 2 kilos de pan y 3 cuartos de harina y de arroz también. Y luego que se hace la transacción, ¿cómo termina la escena? Ustedes me la pueden completar. Nos retiramos. No se entabla conversación con el proveedor, porque ya le di yo y él me dio y entonces vuelvo a lo mío. Algunos hermanos están en esa condición. Yo pagué el diezmo, yo ya di el diezmo, di la ofrenda también. No sé qué más quiere, yo ya cumplí. Y entonces yo me retiro. Y no hay una conversación con el proveedor. Hermanos, tal vez eso pueda ser demasiado duro, no sé la palabra que ustedes quieren usar. Pero estoy describiendo una situación real en muchos hermanos. Eso se tiene que acabar. Y esa es la razón por la cual muchos hermanos, si el texto que ahora vamos a leer otra vez, ¿por qué hay decadencia y muerte? ¿Por qué hay sequía espiritual? Porque los asuntos menores ocupan nuestra mente. Pongamos la cita, Josué, otra vez. La leo de acá. Un poquito más adelante. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco. Fijémonos, hermanos. Tenemos necesidad de que Dios nos ayude, que nos dé, pero no hay necesidad del Espíritu, que no es lo mismo. Un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia está faltando. Poder que traería todas las demás bendiciones allí en su estela. Eso está faltando. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar de un ruego definido, ¿qué es esto, hermanos? Voy a leer otra vez la cita que teníamos acá
casi al comienzo, la ponemos en la pantalla. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Estamos aprendiendo, hermanos, qué pedidos? Este es el tema de esta noche. Bueno, pero ahí está el asunto, hermanos. Eso es lo que solemos hacer. La pregunta es, los discípulos, ¿qué pedidos hacían? Y en la cita vemos, hermanos, que a la memoria venían recuerdos de cómo habían tratado duramente al maestro en los 3 años. Y que si pudieran darse vuelta esos 3 años, ¿cómo lo tratarían? Y que cuánta cosa que les enseñó. Hermanos, estaban tan saturados que las necesidades secundarias, que son válidas, hermanos, pasan a segundo plano. Los pedidos que vamos a ver acá tienen que ver, hermanos, en los 10 días de la promesa que Jesús les dijo: ustedes quédense acá, reciben poder. Y hermanos, es cuando uno conversa con el otro, ¿a qué se refirió el maestro? ¿De qué se trata esto? Y cuando viene el poder, hermanos, ellos predican, hablan, es lo que estamos necesitando en la iglesia. Pero más lo hemos hecho personal. Sigo leyendo. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Este es un primer punto, hermanos. Yo voy a pedir que no juzguemos a nadie, pero estemos atentos todos. Hay hermanos o hermanas que cuando oran omiten, tal vez inconscientemente no se dieron cuenta. No son claros al mencionar el nombre del intercesor y la razón de la oración, y es que hay un intercesor de por medio. Déjenme ilustrarlo. Imaginemos que hay una persona que está con grave problema legal. Aquí es como asunto de inmigración. Y entonces, este individuo pues le llegó una carta donde le piden que se presente porque su situación legal está complicada. Entonces, ¿qué hace el individuo? Va a ir a visitar una barra de abogados, a un lugar donde hay abogados. Y cuando él va, hermanos, ¿a qué va? No va a conversar y a gastar el tiempo, va directamente a ver al abogado que le interesa, ya le dieron el nombre, y luego que va al abogado, le plantea el problema, ¿y qué ocurre después? ¿Va el individuo a quejarse a inmigración? Deja en manos del abogado defensor. Doctor, usted me puede apadrinar, me puede representar, es usted, yo confío en usted, le di todos mis papeles necesarios para que usted me defienda. Déjame. Ahora tú no les contestes más, déjame que yo actúe. Hermanos, eso es orar en el nombre de Jesús. Él es el que nos defiende. Pero la más de las veces, cuando hemos orado, hermanos, al omitir el nombre del abogado, encaramos directamente el problema. Pero nuestro Padre nos ama, Él nos tiene que escuchar, Él es bueno, nos va a defender. Hermanos, con Dios no habría problema. Es el enemigo que saca delante del Padre nuestras culpas por las cuales las oraciones se retrasan, que somos indignos. Si está el abogado defendiendo, hermanos, es él el que nos representa ante el Padre. Nos confiamos demasiado en nuestra fuerza, ignorando que tenemos un enemigo formidable, llamado Satanás, el fiscal, así lo presenta Apocalipsis capítulo 12, que va a anular cada petición personal que le vemos al Padre, sin abogado. ¿Se entiende esto? Por eso acá dice claramente, pidan en mi nombre. La hermana White, en el Camino a Cristo, menciona que nuestras oraciones deben ser precedidas al comienzo y al final, usando la expresión de Jesús, en el nombre de Jesús. Tanto al comienzo como al final. Así debiéramos orar. Más todavía. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento, Él es el que murió por nosotros. Sigue todavía siempre en pie, hermanos. ¿Qué pedidos? Y si seguimos mirando, repasando la cita, un poco después, vamos a ver, hermanos, que no aparece el tema personal, o sea, pedidos personales.
A lo sumo son pedidos de, tú me perdonas cómo te traté. La forma en cómo dijiste las cosas. Por ejemplo, yo te ofendí porque tú le hablaste al maestro que quería hacer ahí, trajiste a tu madre. ¿Te acuerdas, Juan? Y tú también, Jacob. Para ser los primeros. Yo me ofendí. Y un poco más, no sé, dije a los compañeros, te pido que me disculpes. Ese tipo de oraciones, hermanos. Eso el Espíritu Santo está removiendo en el corazón. Todas esas cosas. Pero nos hemos desviado a los pedidos personales. La cita la hemos leído, hermanos. Hechos de los Apóstoles, página 41. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen nuestra atención. Así hemos leído. Leo acá, miren. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras de Cristo, etcétera, que ya hemos leído también. Voy a invitar, hermanos, a que abramos San Juan capítulo 14. ¿Qué significa entonces contar con la presencia de Cristo? San Juan capítulo 14. Con su presencia y su ausencia. Versículo 16 y el 26, la promesa que él hace del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero fijémonos en el capítulo 16 ahora, cómo Jesús se refiere a él como que fuera un otro Jesús. A ver, miren, capítulo 16, versículo 4, segunda parte. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. Luego de describir la obra que haría el Consolador, versículos del 8 al 11, pasamos al 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dice Jesús con esto, mis hermanos? Que el Espíritu Santo es el otro Jesús. Ahora vamos a leer las citas, ya se van a preparar un ratito. Y es que Jesús estaba estorbado por su presencia corporal. Físicamente no los podía abarcar a todos. Tenía muchas cosas más que enseñar, pero enviaría al otro yo, igual que Jesús, pero despojado de impedimento físico, de carne como era Jesús. Y Él estaría con todos y que iba a enseñar, iba a continuar la labor de Jesús. Por lo tanto, hermanos, en la forma en cómo nos acercamos al Espíritu Santo, debe ser tan solemne, tan agradable como nos acercaríamos a Jesús, no como hizo aquel señor pedía que Jesús ordenara allí al hermano que partieran bien la herencia. No, la forma en cómo nos acercamos a Jesús es distinto. ¿Sí? Maestro, tú visitas mi casa, imaginemos a Zaqueo cuando Jesús pidió posar en la casa, cuando fue a la casa de Jairo, y así, si Jesús fuera a nuestros hogares, ¿qué haríamos con Él? ¿Cómo gastaríamos el tiempo con Él? ¿Sí? Bueno, así con el Espíritu Santo. Y si pedimos al Espíritu Santo, ¿de qué cosa vamos a hablar? Y especialmente, hermanos, en los 10 días, yo quiero ser claro, no es que descarte o desestime la oración privada personal, sino que digo, tiene su lugar. Y su lugar es en nuestros hogares y en nuestro fuero personal. Pero como comunidad, en los 10 días, intensamente, por el otro Jesús, que venga acá y nos enseñe qué cosas hay que hacer. Voy a invitar entonces a que leamos
desde la página 622. Esta es la segunda parte del tema de hoy, de deseo de todas las gentes. Y haremos las preguntas respectivas también. Página 622. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial. Así arranca la cita. Ahí la ponemos en la pantalla para que la podamos leer todos. Bueno, la voy leyendo entonces yo de acá. Escuchemos, hermanos. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores, un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo comienzo de la obra de redención había estado moviéndose en los corazones de los hombres. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado, reparen en esto, otro ayudador. No sería hasta verse privados de la presencia de Jesús que sentirían su necesidad de ese Espíritu. Y entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independientemente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Es el otro Jesús, como digo yo. Entonces nadie podría tener ventaja alguna por causa de su situación o contacto personal con Cristo. Por medio del Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso. Eso le pasó a Jacobo Zebedeo. Otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar. Esto le pasó a Juan. A otros a la persecución y aún la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza, porque se cumple, ¿de qué modo, hermanos? En la persona del Espíritu Santo. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes, discúlpeme, que perdí. De la cárcel, Cristo cautiva el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, para darle esperanza a ese hombre creyente. La vida sacrificada por mí es preservada para la gloria eterna. En toda ocasión y todo lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos, y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, siempre está a nuestra diestra para respaldarnos, sostenernos, levantarnos y animarnos. Los discípulos todavía no comprendían las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y Él volvió a explicarles su significado. Por medio del Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él
os enseñará todas las cosas. Fijémonos, hermanos, es una persona. Y tener el Espíritu Santo es tener a Cristo. ¿O cómo tener a Cristo? Solo que está despojado de carne. ¿Y quién no desea tener al Maestro al lado de uno? Ya no dirán, no puedo comprender. Ya no verán oscuramente como por un espejo. Aún, hermanos, si algún hermano o hermana dijera, discúlpeme, pero no puedo entender, no me entra, no entiendo. Oremos, hermanos, por el Espíritu Santo. A ver, pastor, explíquele. Lógico, voces humanas hacen falta para explicar, pero será porque no tenemos comunión con el Espíritu. Si tuviera al maestro al lado, le diríamos, mira Pedro, no me explique, déjame acá tengo al maestro que me va a enseñar a, no sé, algo que dijo el fariseo tal cosa y quisiera que el maestro me lo explique. Lógico, quizá porque estamos acostumbrados a lo sensorial. Lo vemos y entonces está Jesús acá. Pero como no vemos al Espíritu Santo, queremos que el hermano me explique por qué. No, hermanos, tenemos acá el Espíritu Santo. Podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Los discípulos debían dar testimonio de la vida y obra de Cristo, y este es el principal objetivo, hermanos, de los 10 días del aposento alto. Si Jesús llega a ser una parte tan íntima de cada uno, y empezamos a entenderlo, como ocurrió con el estudio de la profecía de Isaías 53, que empezamos a mirarlo, a verlo, luego tanto profecía como su cumplimiento. Y esto que se meta tan adentro, que es lo que se comparte afuera. Así fue como Dios dio luego la lluvia temprana del Pentecostés. Era entender así más al maestro que 3 años atrás los había acompañado y ahora estaban solos, pero el Espíritu Santo les iba refrescando la mente. Ejemplo de ello, hermanos. Fijémonos durante los 10 días del aposento alto. ¿Ustedes se imaginan qué conversación? A ver, lo digo de esta manera. Vamos a ver si alguien se acuerda. Durante los 10 días del aposento alto, antes del derramamiento de Pentecostés, ocurre un evento en el cual se revela la tendencia, el tenor de las palabras, la orientación. ¿Eran pedidos personales? Miremos, voy a invitarles. Hechos capítulo 1. Versículo 15. Durante los 10 días del aposento alto. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y él dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Noten, hermanos, están en los 10 días hablando de Biblia, y la van a citan un salmo, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que prendieron a Jesús, y que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Fíjense, hermanos, con esto el tono, dije yo, el tenor de las charlas que había en esos 10 días, citar Biblia, pero ahora era proveer un nuevo ministro, un nuevo predicador. Sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella. Y toman un texto, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2. En otras palabras, hermanos, déjenme que lo ilustre al modo moderno. Como cuando hay nombramientos y cuando se reúne la junta de nombramientos. Pregunto, hermanos, vamos a estudiar el caso de los ancianos. No, hermanos, dejémoslo, vamos a estudiar el caso de la tesorería o también de la secretaría. Y cuando se ponen a considerar los nombres, ¿y cómo te fue a ti con la pesca? ¿Conseguiste el carro?
Hermano, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando acá del secretario de tesorero. Oh, cierto, sí, disculpe. Pero después me cuenta porque me interesa saber si cambiaste el carro. ¿Se capta, hermanos? ¿Se logra ver? Esto es lo que muestra esos 10 días. Estaban conectados ahí. ¿Qué hacemos? Somos 11. Miren lo que pasó con Judas. Miren el Salmo, esto y lo otro. Y acá tenemos un sinnúmero de hermanos. Yo propongo que se elija uno. Y miren bien, desde que empezó el ministerio hasta que terminó, en fin, todo esto. Estaban en eso, hermanos. Así deberíamos estar nosotros. Pensando en lo que es evangelización, la predicación. El sábado se va a escuchar más respecto de la iglesia nuestra y el satélite también, en el sermón. Pero entonces, si vuestro servidor es enfático con el tema de los no pedidos personales, no porque uno no los tenga, claro que los tenemos, pero como comunidad es orar intensamente por algo que queremos, que es la lluvia tardía. Por lo tanto, hermanos, cuando al momento más tengamos oraciones, cuidémonos de la tentación. Pastor, se me fue, yo iba a pedir por mi hijo y no sé, porque este hijo mío me saca canas verdes. Por supuesto, hermanos, que no queremos pedir por nuestras cosas. Pero pidamos específicamente, hermano, por la iglesia, por la predicación, por estos 10 días, que el Espíritu Santo avive el corazón, por el Espíritu Santo, para que aprendamos esta lección de que las cosas menores son menores, las cosas mayores, que dice la hermana White, que en su estela traerían todas las otras bendiciones. Pidamos la mayor, que es la presencia del otro Cristo, que es el Espíritu Santo. Viniendo eso, hermano, ya está Él con nosotros, ya listo, no nos preocupamos más. Si Jesús viene, Pedro, a tu casa donde tu suegra está enferma, haz lo que venga, ya después tu problema de tu suegra se cura, porque Él está presente, se soluciona, no te preocupes, pero llévalo a tu casa, traer al Espíritu Santo, hermanos, orar por eso, conocer más al Espíritu Santo. ¿Sí? Comparto un poquito más estas citas, para que luego tengamos entonces momentos para oraciones y cantos también. Leo acá, Jesús continuó, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de mis cosas y os lo hará saber. Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad, pero les era muy difícil diferenciar sus lecciones de Jesús de las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían sido educados para aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios. Y eso aún dominaba sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales todavía ocupaban mucho lugar en sus pensamientos. No entendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se los había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría todos esos dichos. ¿Cómo nos sentimos, mis hermanos, después de estas reflexiones? Quisiera concluir. Les hago algunas preguntas y podemos responderlas de las lecturas que hemos tenido, que también propone así el material que de paso recomiendo que podamos tener, el de Mark Finley. Ahí aparecen las preguntas también y las citas, muy bonitas. ¿Recordamos qué limitación práctica tenía Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? Su cuerpo. Era una limitación. Estorbado, hermanos, por su cuerpo, Él no podía estar en todos lados. Por eso la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para afrontar las pruebas, los desafíos, los chascos? Y es, hermanos, haciéndonos recordar las palabras, las enseñanzas, la fuerza de Cristo, la historia de Él. Al ver a Él, nuevamente cobra ánimo, porque Él es el centro.
Y el Espíritu Santo lo que hace, hermanos, es a la mente, la ilumina para que mire a Jesús. Y mirándolo, otra vez, enfrentamos el problema, el chasco, el desafío, lo que se venga por delante. Una razón por la cual se llama el Espíritu Santo Espíritu de verdad. Esta fue una de las últimas citas que se leyó. El Espíritu de verdad os guiará a la verdad. Y hermanos, se le llama Espíritu verdadero, Espíritu de verdad, porque todo lo que Él trae y hace recordar, esa es la verdad. Aunque Jesús, hermanos, como Él dice, tengo mucho más que decirles, pero ustedes no lo pueden aguantar. Cuando venga el Espíritu de verdad, les hará recordar y enseñará. No cosas nuevas, porque va a enseñarles lo que yo ya he enseñado. Y Él va a traer a la mente, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo cumple su función de exaltar la persona de Jesús. Eso es verdad. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es la verdad. Resumamos todo lo que hemos escuchado, mis hermanos. En este primer día, ¿alguien recuerda cómo era el título? ¿El tema de hoy? Un ruego definido. Dos asuntos, hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre del abogado, siempre oremos así. Nunca olvidemos el nombre del abogado. Yo recuerdo, hermanos, en mis tiempos, cuando yo necesité el abogado para inmigración, ya sabía el nombre, fui a verlo, a consultar, depender de él, era entregarme a él. ¿Sí? Abogado en el que uno dependa, ese es Jesús. Y cuando nosotros nos dirigimos al Padre, siempre vayamos con el abogado. No porque el Padre no nos ame, sino que tenemos un abogado fiscal que nos va a hundir si es que se lo permitimos. Y el otro asunto, hermanos, para recordar, un ruego definido, ¿cuál es? ¿Qué vamos a orar? Muy bien. Y es orar no por las cosas de orden pequeño, dice la hermana White, sino orar por ese Espíritu Santo, quien trae en su estela las demás bendiciones. Y entonces, para que no haya sequía, muerte, orar por el Espíritu Santo. Y en los 10 días del aposento alto nos imaginamos, hemos leído recién, de Pedro dirigiendo al grupo que hace falta aquí en esta lista de los 12 discípulos allí, el nombramiento. Dediquémonos a eso, hermanos. Oremos por eso. ¿Sí? Así que vamos a continuación, voy a pedir que nos separemos en grupos de oración y concluimos con cantos también al final. ¿Sí? Podemos hacer tal vez 3 grupos, así los números que estamos. Separémonos en 3 grupos de oración, hermanos. Hagan un esfuerzo, no oren por cosas personales, oren pongan en su mente, ustedes hundan su mente en el Espíritu Santo. Todo lo que la iglesia necesita, todo lo que la causa necesita, el poder de Dios para nosotros, que se termine la predicación, que haya un revivamiento en la iglesia. Cuánto asunto hermoso por el cual podemos orar.